Bueno, muy bien, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios y escuche cómo se llama lo que vamos a predicar. Confianza en el que me llama. Dígale al que tiene a su lado, confianza en el que la llama o le llama. ¿Confianza en quién? En el que llama. Por eso las personas, hermanos, aquí hay unos hermanos que ya se casaron y otros que están que casan y otros que van a comprometer hoy. Alabado sea Dios. Esos hermanos tienen confianza en quién? En el que los llama. ¿A qué los llamó el Señor? A ser esposos. Mira, ahí hay unas personas que están de pie, ¿sí? ¿No tienen sillita o están esperando el turno ahí? Ah, bueno. Y si no, aquí hay sillas, vean. Entonces necesitamos tener ¿qué? Confianza en el que nos ha llamado. Escuche lo que dice este texto bíblico del Evangelio de San Mateo, que es de donde yo quiero que usted entienda este mensaje. En el capítulo 14, en el versículo 22. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y al oír por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada, él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Y de miedo se pusieron. Palabra de Dios. Escuchen esto tan bonito, mis hermanos, de este mensaje, que yo quiero que usted hoy se vaya con ese mensaje lleno de amor. Si yo levanto a Diana en este momento y le digo: Diana, póngase de pie. Mire que no hace caso. Sí hizo caso. Y le preguntase: Diana, ¿quieres ser monja? Siéntese que usted está asustada, no se preocupe. Pero Dios le está haciendo ¿un qué? Un llamado. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Confianza en quien lo llama. Para que el padre Bernardo fuera sacerdote, estaba él tomando aguardiente en una cantina. Y llegó un hombre llamado Gabriel Peña, que ustedes lo conocen, y Gabriel Peña, jocosamente, como es el viejo, le dijo: usted, nadie lo llamó a tomar aguardiente, Dios lo llamó a ser sacerdote. ¿Qué creen? ¿Que Bernardo se paró corriendo y se fue para el seminario? No, pidió otra botella de aguardiente. Pero le quedó el mensaje, la palabra. Y él dijo: yo necesito tener ¿qué? Confianza en el que me llamó. No Gabriel Peña, no. ¿Quién lo llamó? Dios. Lo llamó Dios, pero a través de él lo usó para hablarle de algo grande. Amén. Amén. Y esta palabra le quedó rondando. Así que al otro día, ¿qué dijo? ¿Me voy para el seminario? No, compró más aguardiente. Pero la palabra le seguía tocando su corazón, su mente. Hay alguien que me llamó. Y eso pasa cuando un hombre va y le dice a una mujer, le entrega un anillo así bonito, ¿no? Y le dice, ¿qué lo dice? Mi amor, ¿te casas conmigo? ¿Y ella qué le dice? Búsquese otra, papá. No. Sí, mi amor, claro que sí, me caso contigo. Eso es una confianza ¿en quién? En quien le llamó a un ministerio. ¿A ser?
esposo o esposa. Es igual que quien está embarazada. Hoy en día es natural ya que las mujeres estén embarazadas y lo primero que piensen es, ¿cómo fui a quedar embarazada? Oiga, ¿qué daño tan grande le hacemos a los niños? ¿Acaso el niño tuvo la culpa? Usted ya sabía lo que podía pasar después de, ¿o no sabía? Y entonces ahora, ¿por qué dice, ¿y cómo fui a quedar embarazada? Y llorando. Y cuando estaba ya no estaba llorando. Ah, muy contenta. Hágale, hágale, mi amor. Y después del embarazo llorando. Ay, yo como que le voy a decir a mi mami a ver qué dice. O sea que todavía hay una opción de no tenerlo. No, hay que tener confianza. Porque si usted está embarazada, es el llamado de Dios a ser mamá. Un aplauso a todas las madres. Bendito sea Dios. Mire este texto bíblico tan bonito. Jesús cogió a los discípulos y los obligó y les dijo, se van ahora mismo de este lugar. Y dice que él se fue en la barca y él se fue tranquilo a atender la gente, a escuchar la gente. Y ellos se subieron a esa barca y se fue la barca. ¿Qué les pasó a los discípulos después de estar en la barca? ¿Qué les sucedió? ¿Se quedaron qué? Dormidos. Y perdieron el control de la barca, de tal manera que la barca se fue mar adentro. Ustedes que conocen el mar, ¿saben qué es eso? Que el mar empieza a llevarse una barca con esas olas y se la empezó a llevar mar adentro, se fue la barca. Y entonces, después de que la barca está mar adentro, ellos se quedan dormidos profundamente y hacia la madrugada, vea cuánto tiempo pasó. Jesús que está orando a la madrugada como lo hacen ustedes. ¿Sí oran a la madrugada? No oran en el día, mucho menos a la madrugada. Y entonces dice que estos hombres estaban allá y estaban muy asustados. Muy asustados. Y cuando vieron a Jesús, lo primero que se dijeron es ¿quién? Un fantasma. O sea, no le reconocieron a Jesús. Pero Jesús les hizo un llamado. ¿Cuál fue el llamado? Cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame a ir hasta ti. Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Y Pedro sí aceptó el llamado de Dios. Y se fue. ¿Él tuvo qué? Confianza. Y lo que pasa es que más adelante el texto bíblico nos va a decir que él, ¿qué fue lo que le pasó? Que dudó. Y se hundió. Pero en el llamado que le hicieron, él tuvo ¿qué? Confianza. Qué hermoso es tener confianza de aquel que a mí me llamó. Escuche bien lo que le voy a decir, mi hermano, mi hermana. Hace unos años, cuando yo no conocía de Jesús, pero empezaba yo a leer la palabra de Dios, yo decía, ¿cómo hicieron estos hombres del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, cómo hicieron estos hombres para evangelizar los pueblos? ¿Cómo lo hicieron? Yo me hacía esa pregunta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Saben cómo lo hicieron? Aceptando el llamado que les hizo ¿quién? Dios. Ustedes se acuerdan que a San Pablo o a Pablo en su debido momento lo llama el Señor y cuando él llega donde Ananías a que le imponga las manos, Ananías se rehúsa a imponerle las manos. ¿Qué dijo Ananías? Este hombre es malo. Y he escuchado decir que trae cartas firmadas para matar los cristianos. O sea que yo no le impongo las manos a ese pícaro. Eso diría Ananías, no lo dice la Biblia, pero supongamos que eso dijo Ananías. Pero ¿quién le respondió al Espíritu Santo? Este hombre es para mí un instrumento excepcional. Oiga, ¿qué era para Dios Pablo en su momento? Y quiero preguntarle, Pablo,
¿Acaso usted no es un instrumento excepcional para el Señor? No, no. No, pues con esa fuerza que ustedes tienen, ya me estoy como muy convencido. ¿Son ustedes instrumentos excepcionales para el Señor? Sí. Eso, así como un grito de batalla, ¿no? Un instrumento excepcional para Dios somos. Solo nos falta escuchar ¿qué? El llamado. A obedecer a el llamado que nos hace ¿quién? Dios. Y el primer pensamiento que siempre tiene el ser humano es: ¿y si Dios me llama a evangelizar, con qué como? Me voy a morir de hambre. ¿Y acaso los que predicamos el evangelio nos hemos muerto de hambre? Y yo decidí hacer eso y Dios me respaldó. ¿Por qué no a usted? Claro, porque Dios a usted también lo ama. Amén. Amén. Hoy yo quiero, mis hermanos, que ustedes tengan confianza en el llamado de Dios. Amén. Amén. Porque aquí hay varones que a partir de hoy sus vidas le van a cambiar. Porque si de algo yo me alegro y algo Dios me ha dado, es que a cada vez que le hablo a los hombres, el Espíritu Santo los toca. Bendito sea el Señor. Y son transformados para la gloria de Dios. Quiero decirles que en este lugar hay 2 jóvenes que tienen vocaciones para ser sacerdotes. Pero yo quiero hacerles una invitación. En México hay una comunidad hermosa de las hermanas adoratrices que están al servicio del Señor, más exactamente en Comala. Y no sé si ustedes vieron, yo hice un video con las hermanitas, con mi esposa, a través de Facebook, pidiéndole al Señor que nos regalara vocaciones, para que fueran mujeres allí y se quedaran en la adoración, en el servicio al Señor. Anoche le decía por aquí a una joven: no pierdas el tiempo, sírvele a Dios, es el mejor patrón, es lo mejor que podemos hacer. Tenemos jóvenes hoy de 13, 14 años fumando marihuana en las calles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el futuro será una desgracia. Porque si a los 13, 14 años ya estamos perdidos, difícilmente nos vamos a recuperar sin Dios. Muy fácil nos recuperaremos si escuchamos la voz de Dios. Entonces, yo le digo a las jóvenes, y ahora, yo sé que muchas mujeres, muchas niñas, se levantaron en el seno de un hogar, de una familia donde no conocieron a Dios, donde no sabían nada sobre Dios. Y muchos niños y niñas se levantaron en un hogar donde papá llegaba borracho, y donde, escúcheme, donde los niños sabían que papá tenía amante y que la mamá le echaba en la oreja permanentemente por eso. Pero cuando esa niña o ese niño va creciendo, los papás le piden a esos hijos perfección y le dicen a los niños: ¿acaso qué le enseñé yo? Y el niño dice: sí, yo me acuerdo que me enseñó. Yo miraba lo que hacía, yo recuerdo lo que me enseñó. Porque muchas personas creen que cuando usted hace cosas delante de los niños,
ellos no ¿qué? Ellos no saben. Y ellos saben perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Y usted le puede estar dando un mensaje tan perverso a sus hijos o a sus nietos como usted no se alcanza a imaginar con sus actitudes. Muchas niñas hoy están sufriendo explotación sexual, son tratadas como mulas en muchos lugares, son vehículos para vender marihuana y otros alcaloides. Cualquier cantidad de problemática tenemos. Yo quisiera decirle, niña, usted que está aquí, joven, ¿por qué no aceptas al Señor y le sirve a Él? ¿Por qué no escucha su voz en el llamado? Le quiero decir que Dios no es un fantasma. A ustedes varones que están aquí les quiero decir, Dios no es un fantasma para que ustedes le tengan miedo. Porque muchos de ustedes no van a misa, hoy vinieron aquí narigueados, dice un amigo mío. Pero no quieren ir porque ustedes le tienen a Dios miedo como si Dios fuera un fantasma. Pero Dios no es un fantasma. Dios es una realidad. Dios es una bendición para nuestras vidas. Y usted como padre de familia, como papá, tiene que escuchar el llamado que Dios le hizo a ser papá. Pero es que el llamado que Dios le hizo a ser papá no es la responsabilidad para que usted compre unas cuantas papas y carne para comer. Eso no es ser papá. Eso es ser proveedor de una casa. Pero ser papá es tener la capacidad de constantemente estar enseñando y dando ejemplo a esa familia. Eso es ser papá. Un papá que ama a sus hijos da ejemplo de su propia vida y lucha por darlo, porque él está haciendo eco del llamado que recibió. A mí Dios me hizo un llamado. Y usted va a ser papá y yo tengo unos hijos y mi responsabilidad es enseñarle a mis hijos las mejores cosas y darles a conocer lo mejor. Mi responsabilidad no es otra diferente. Y la más importante de todas es darles a conocer a un Dios poderoso. Amén. Amén. Y en la casa, usted no le enseña a sus hijos a Dios rezando el rosario. No crean eso. No. Porque sus hijos los han visto a ustedes rezando el rosario. Dicen, mi abuelita reza el rosario. Lo que pasa es que después de que suelta la camándula, critica de todo el barrio. ¿El niño con qué se queda? ¿Con el rosario o con la crítica de su abuelita? Con la crítica de la abuelita. En la responsabilidad de lo que a mí Dios me llamó a ser papá, a ser mamá, a ser predicador, a ser servidor. Yo lo hablo con los servidores, vea, la granja aquí la Inmaculada, yo lo hablo con ellos. Ellos tienen una responsabilidad. Si son servidores de este lugar, tienen que dar ejemplo. Tienen que comportarse muy bien, porque cualquiera que los va a ver dice, vea, él es uno de los ¿qué? De los servidores. Y está de chismoso allí, vea. ¿Quedaría bien? No, quedaría mal, porque Dios lo llamó a servirle. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que tener confianza en el que nos llamó y a lo que nos llamó. Por eso le digo, servirle a Dios es lo más hermoso que puede haber. Esas hermanitas allá en Comala, en México, en el estado de Colima, viven en adoración permanente. Hay como 17 hermanitas allá. Todos los días orando. ¡Qué maravilla!
Iba uno y se sonríen esas monjitas, hablan con uno, tintico, comemos galletitas, oramos, son felices. Qué alegría verlas así. En cambio uno por aquí mira a muchos jóvenes, les sobra cachete, fibra. Yo les pregunto, ¿y qué le está pasando a usted? Mi mamá que me trajo. ¿Qué tal? Me trajo, hermano. Yo no quería, pero me trajo. Ay, Dios mío. Les cayó sal en la herida por ahí unos cuantos. Hermanos, claro que su papá y su mamá, joven que está aquí, lo traen. ¿Sabe por qué? Porque su papá y su mamá saben que en este lugar, que mientras estemos en oración, la gloria de Dios va a venir sobre su vida. Y que usted, niña, joven que está aquí, va a ser cambiado por Dios, transformado por el Señor. Amén. Pero claro, nosotros en la juventud a veces no pensamos eso. Creemos que no, que el papá es cansón, que la mamá lo mismo, que son amargados los viejos. Y no, los viejos no son amargados, los que estamos amargados somos nosotros, los jóvenes, que no aceptamos el llamado de Dios. Yo quiero invitar a las niñas que están en este lugar, a las jovencitas, a que piensen lo que les estoy invitando. 4 o 5 niñas que se vayan para México a tener una experiencia hermosa, a vivir en la adoración perpetua allí en aquel lugar, que les sirvan a Dios, en lugar de estarles sirviendo al mundo o al diablo. Ahora ustedes dirán, hermano Narciso, ¿y yo cómo podía entender que Dios me está llamando a mí? ¿Cómo puedo entenderlo? Le voy a decir cómo puede usted entender su llamado. Le voy a decir, cuando usted no se ha podido ubicar de ninguna manera, ni estudia, ni tiene un negocio, ni tiene un trabajo, nada, y usted no se puede ubicar, eso quiere decir que eso no es lo suyo, que Dios le quiere para que le sirva a Él de tiempo completo. Hay jóvenes que les cuesta la vida. Si no, pregúntenle a Bernardo. Él es un testimonio fiel de eso. Y ahí es cuando usted puede decidir, ay sí, Dios lo que quiere es que yo le sirva. Yo hice eso en la vida, yo hice muchos negocios, yo nunca he sido flojo, toda la vida he sido un hombre trabajador, sin miedo, echado para adelante, hice muchas cosas en la vida y ninguna brilló. Pues eso no quería Dios de mí. Hasta que llegó el día en el que entendí que era lo que Dios quería de mí. El problema es que hay gente que entiende qué quiere Dios de ellos cuando tiene 80 años. Pues ya es difícil, ¿no? Como siempre les he dicho, para ese tiempo ya empezamos a hacer ese estorbo en la iglesia. Entonces lo mejor es que lo hagamos ahora cuando tenemos fuerzas. ¿Amén? Amén. Pero necesitamos tener confianza ¿en quién? En el que me llamó. ¿Por qué es necesario tener confianza en el que me llama? Porque hay gente que vive en una duda y dice, pero si me está llamando Dios a mí a ese ministerio, entonces viven en una duda permanente. Pero cuando usted tiene confianza en el que le llamó, usted tiene la seguridad de que Dios nunca lo va a abandonar. ¿Amén? Amén. Y si usted está aquí en este lugar, niñas que están en este lugar y quieren servirle al Señor, como monjitas, yo les invito a que se pongan de pie, la que sienta el llamado de Dios en este momento. Poquitas porque al avión no le caben todas, mamita. Qué duro, ¿no? Y quiere que les cuente algo y saber que este llamado de Dios es la mejor decisión que usted puede tomar en este mundo corrupto y difícil de vivir. Aquí hay unos varones, unos cuantos jóvenes
¿Usted sí quiere ser monjita? Bendito sea el Señor. Vea, la niña sí quiere ser monjita. Muy bien, mi amor. El Señor la va a llevar, seguro que sí. Aquí también hay unos jóvenes, unos muchachos que le pueden servir a Dios. Yo les dije que aquí hay dos vocaciones firmes. Ellos nunca habían sentido ese llamado, pero están aquí y Dios los quiere usar. Si alguno de ustedes está sintiendo ese llamado de Dios, póngase de pie. Bien. Cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, venga Pedro, escuche bien, venga Pedro hacia aquí. Y Pedro escuchó la voz de Jesús y empezó a caminar sobre las aguas. Los que estaban al lado de Pedro, ¿qué le dijeron? ¿Qué alegría? ¿Sí? Oiga, Pedro, increíble, ¿no? Y veje Pedro tan chévere caminando sobre las aguas, ¿sí? Todo el mundo lo criticó. Se extrañaron. Pero ¿cómo así? ¿Qué hace Pedro, el pobre pescador ese caminando sobre las aguas? ¿Eso qué es? Debe de ser que se volvió brujo. Lo criticaron a Pedro. Y la gente en la vida, escúcheme bien, para escuchar la voz de Dios, busca la aprobación de los demás. Cuando una mujer, yo estoy hablando y el corazón a usted le está ardiendo, sí, yo quisiera ser monjita, voltea a mirar a la mamá. A ver la mamá qué dice. Y si la mamá dice que sí, sí, si la mamá dice que no, pues no. Y buscamos la aprobación ¿de quién? De los demás. Dios llama al hombre, Dios llama a la mujer, pero la gente siempre busca que los demás le aprueben si eso es lo que deben de hacer o no, porque creen que Dios es un ¿qué? Un fantasma en la vida. Un llamado que usted tiene en su vida, un llamado de liderazgo en su región donde usted vive. ¿Por qué usted deja apagar ese llamado que Dios le dio? ¿Acaso Pedro no se fue él con mucho ánimo y seguridad, aunque después tuvo miedo? Eso es normal de todo el mundo e intenta hundirse, pero Pedro se quedó hundido. No, empezó a salir a flote porque quería lograr para lo que el Señor lo llamó. Diga conmigo, me llamó para algo sobrenatural. ¿Para qué lo llamó? Eso, y si usted es elegida como monja, Diana, es porque Dios la quiere llamar para algo ¿qué? Sobrenatural. Usted, mi niña que está en este lugar, si siente el llamado de Dios es porque Dios quiere en su vida algo sobrenatural. A José Luis lo llamó el Señor a cantar porque para él quiere algo sobrenatural. A usted, mamá, papá, lo llamó el Señor porque quiere algo sobrenatural. Lo natural de la vida es perdernos. Y lo sobrenatural es acogernos a Dios. Y más en el mundo de hoy, donde parece que el mundo es más chévere que seguir a Dios. Porque a la gente le encanta vivir en las cosas del mundo. Hoy tenemos, a veces andan 8 o 10 muchachos entre los 13, 15, 17 años y ya están fumando marihuana. ¿Saben por qué? Porque están a la moda. La pregunta que les tengo es, ¿y cuándo estará a la moda servirle a Dios? ¿Cuándo? Cuando usted lo decida. Cuando usted decida está a la moda servirle a ¿quién? Servirle a Dios. Pero hay que tener la seguridad de aquel que me llama. Hay que tener la seguridad de aquel que me está hablando.
Escúcheme bien, hay gente que está enferma, que tiene graves problemas, y hay alguien que va y le dice, vea, yo quiero invitarle a la Granja La Inmaculada que usted vaya a la oración. No crea que es la voz de esa persona, es la voz de Dios que le está diciendo que venga, que Él tiene algo sobrenatural para sanarlo, para liberarlo y transformarlo, hacerlo un hombre, una mujer de bien, una persona llena de Dios. Bendito sea el Señor. Hay una voz a través de la cual Dios me está haciendo un llamado. Y yo necesito tener, ¿qué? Confianza de aquel que me llamó. Dios nunca nos abandona. Cuando las mujeres jóvenes quedan embarazadas, a veces han venido aquí a decirme, hermano, es que yo ¿qué hago, Dios mío? Porque quedé embarazada. Y yo le digo, si hoy fuera difícil criar un hijo, ¿es difícil? Hoy es muy fácil. Vea, se lo voy a poner así facilito. La joven está embarazada, como diría el libro de Isaías. Y le contamos entonces al papá, la mamá, los tíos, los primos, de todos. Y la demora es que les contemos y ya están escribiendo. ¿Cuándo es el baby? ¿Y la revelación de qué? Y ahí vienen los regalos, y ahí se comprometen. Y entonces sale el amigo y dice, pero yo quiero ser el padrino. Yo le doy el corral y el coche. Les pregunto, señores, ustedes los adultos, ¿en nuestros tiempos era así? Mamola, no había nada. Nada. Nació el niño y si hay un trapito por ahí envuélvalo, y si no, pues que aguante frío porque no hay más. No, ahora no, eso ahora hay un comité de ayuda. Hay un comité de personas que están colaborando, el uno, el otro, trae pañales, trae la leche, trae... Ahora ustedes no se me van a animar, niñas, ahora, ay, yo voy a quedar embarazada. Ahora sí, porque esto está fácil, está fácil. No, nada de eso. No se me vayan a animar a hacer eso. Pero lo que yo quiero decirles es que nadie vaya a pensar en abortar. Nunca. Jamás. Porque es que tener un hijo es un privilegio. Amén. Amén. Usted mira, aquí yo donde que yo estoy, todos los días viene gente aquí que llore. Y hay gente que viene a orar. Hermanos, yo 10 años con mi esposo intentando y no tenemos un hijo. Oiga, y las que pueden tener un hijo, entonces quieren abortar. Porque no tienen confianza de aquel que las llamó a ser ¿qué? Mamá. Hay que tener confianza en el que nos está llamando. Él no es un fantasma, es una realidad en nuestra vida. Usted está llamado a cosas grandes de parte de Dios. Usted está llamado a cosas más allá de lo que usted mismo piensa. La Biblia dice que Dios llamó a muchas personas para su ministerio. Y hoy Dios sigue llamando. Por eso les ponía el ejemplo de Pablo, que cuando lo llamó, ¿qué fue lo que hizo? Lo dejó como... Lo dejó ciego. Y Ananías le impuso las manos para devolverle la vista. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces cuando Dios nos llama, hay un caso especial en el que puede resultar un poco fuerte para nosotros, pero es real para que podamos nosotros entender. ¿Me explico? Hoy no hay gente que quede ciega, pero sí hay gente que le hacen brujería. Y después de esa brujería, entonces usted ahora sí empieza una vida de oración. Yo conozco muchos hombres difíciles, complicados, y no quieren servirle a Dios, y no quieren ni ir a misa con sus esposas. Ustedes los que están aquí no, porque ya están todos para canonizar, no hay problema.
Pero cuando llega un momento de la vida en el que les dio una picada en la columna, ¡ay! Y ya quedan andando así, vea. Y le dice a la mujer, mi amor, lléveme a la iglesia. Todos para la iglesia. O sea que a través de esa circunstancia adversa es como vamos a escuchar la voz de ¿quién? De Dios. De Dios que me está llamando. Si estos hombres de Dios que estaban en la barca se perdieron en la barca, ella se fue alejando más y más de la orilla. Muchas veces en la vida que nosotros tenemos pasa lo mismo. Estamos montados sobre una barca que se aleja cada día más de Dios, que se aleja mucho más del Señor. Hay barcas que se están alejando todos los días. Hay negocios que usted tiene y en lugar de consagrar su negocio a Dios, usted se lo ofreció a un brujo para que se lo arreglara. Ese hace que esa barca se está alejando más de la presencia de Dios, porque usted no tiene confianza en el que lo llamó a que tuviera su negocio. Aquí hay unos hermanos que siembran unos arroces y ellos saben qué les digo yo a la gente siempre que voy a hablarles sobre esos cultivos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con quien siembra? ¿Cuántos granos siembra usted? Muy pocos, pero ¿cuántos recoge? Muchísimos granos. Y eso tiene que ser la vida de nosotros. Una constante siembra para tener una constante cosecha. Queremos recoger, pero no queremos sembrar. Y yo no les estoy hablando solamente de dinero. No, les estoy hablando de un sembrar en la fe, de sembrar en la educación, en la vida cristiana, en hombres y mujeres que educados verdaderamente según la voluntad del Señor, un día podamos dar una cosecha como abundante. Bendito sea el Señor. Fue un llamado que le hizo el Señor hace muchos años. ¿Y por qué no lo estaba haciendo? ¿Por qué? Porque tenía que desconfianza en el que lo llamó. Hasta que aprendió a confiar en el que lo llamó. No fui yo el que lo llamó. El sacerdote Elí estaba con su hijo. Y su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo del sacerdote Elí? Samuel. Vea, José Luis, le cogí fuera de base como los del béisbol. Samuel. Y Samuel escuchaba una voz que lo llamaba. Y Samuel cada vez que escuchaba la voz iba donde su papá, o sea, donde el sacerdote Elí, y le preguntaba, ¿me estás llamando, papá? ¿Y él qué le decía? No, mijo, yo no lo he llamado para nada. Pero él escuchaba una voz que lo estaba llamando. Hasta que Elí se dio cuenta y dijo, el que lo está llamando, ¿quién es? El que lo está llamando es el Señor. Entonces también este hombre, profeta, después Samuel entendió que Dios le estaba haciendo un llamado. Y él le dijo, Señor, aquí estoy para servirle. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, aquí estoy para servirle? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, yo quiero que usted entienda algo muy importante. Cuando hay algo bueno que alguien a usted le quiere dar, le insiste. ¿Cómo es? Hay algo bueno para usted, ¿y qué hace? Le insiste. Pero si no hay algo bueno, ¿qué pasa? Deja de insistirle. Hemos recibido llamados de Dios de diferentes maneras. Amén. Amén. Seguramente ustedes han sido llamados de una forma diferente a la mía, a la del Padre, al de hermano José Luis que canta, al de mi esposa. De una manera diferente hemos sido llamados de parte de Dios. Pero escúcheme algo, como Dios tiene para nosotros cosas muy buenas, en algunos momentos nos hemos retirado de ese llamado. Y hemos dicho que no.
y nos hemos hecho lejos de ese llamado. ¿Y Dios qué hace? Otra vez nos grita: ¡Hey, Alberto! ¡María! ¡Venga! Y usted se acerca un poquito otra vez. ¿Y qué pasa? Vuelve y se aleja. ¿Y el Señor qué hace? De nuevo lo llama. Así pasó con el hermano Diego. Cuando yo llegué a Maní, el hermano Diego fue uno de los primeros que estuvo allá y se descarrió terriblemente. Se perdió el hermano Diego como un año después, ¿no? Por ahí, como un año estuvo conmigo y se perdió. Después por allá lo encontré haciendo vainas malas. No, mentiras. El hermano Diego ha sido un hombre muy correcto. Tenía 3 amantes nomás, pero no son cosas tampoco así muy malas. Se había perdido el hermano Diego y regresó otra vez. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace ¿qué? Un llamado, y él tuvo confianza en ese llamado. Tal vez la primera vez no confió tanto, pero la segunda vez, cuando Dios lo volvió a tocar, se enfermó, se puso mal, y Dios volvió a llevarme a mí a que orara por él. Y entonces cuando sintió esa presencia de Dios, se dio cuenta de que Dios siempre lo estaba llamando y lo necesitaba. Ahora lo tiene ¿a dónde? En el lugar que él debe de estar, donde Dios quiere que él esté, porque tuvo ¿qué? Confianza en el que lo llamó. Bendito sea Dios. Hermanos, qué bueno, qué hermoso, qué maravilloso es que nosotros podamos entender cuando Dios nos llama a cosas verdaderamente importantes, grandes en nuestra vida. Cuando hace unos años a mí me contaba alguien y me decía: hermano, es que, bueno, o me decía o yo le decía: hermano, vea, el Señor me muestra que usted estuvo donde un brujo. Y entonces yo lo recriminaba fuerte y le decía: eso no se hace, eso es del diablo. Y hoy en día yo no hago eso. ¿Por qué? Porque yo llegué a entender que cuando una persona va donde el brujo, pasa porque los que predicamos el evangelio no estamos atentos a ayudarle. O sea que él es inocente y nosotros tal vez negligentes porque no ayudamos a tiempo. Amén. Amén. Y ya sabemos que si él va donde el sacerdote, ¿el que va a decir? Vaya donde el psicólogo y un poquitico más allá busque el psiquiatra. Pero ponerle cuidado, pues no. Entonces, ¿a dónde cae la persona? Donde el brujo, donde el hechicero, el adivino, el espiritista. Pero siento yo que cuando la persona muchas veces cae también en esas manos, es una forma de Dios permitir que usted cambie su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted se da cuenta que eso no es lo bueno, que eso está mal, ¿usted a quién busca? Busca a Dios. Y ahí es donde usted aprende a confiar en el que lo está llamando, porque ya vio el mal que tal vez usted antes no veía. Hermano, yo quiero decirle que usted como familia ha sido llamado por Dios a construir una generación distinta. Usted como familia ha sido llamado por Dios a ser parte de una sociedad novedosa, de una sociedad bendecida, de una sociedad llena de amor. Niña y joven que está aquí en este lugar, hombres y mujeres, los que se están levantando, los jovencitos, ustedes se están llamando a construir una generación de jóvenes nuevos en Cristo. Ustedes están llamados a no ver a Dios como un fantasma en sus vidas. Ustedes están llamados a ver a Dios como la realidad de amor que es en el corazón de cada uno de ustedes. Ustedes están llamados a darle la honra y la gloria al que vive por los siglos. Papá, mamá que está en este lugar, familias, estamos llamados por Dios para organizar nuestras vidas, no para desorganizarlas y destruirlas. Estamos llamados por Dios para ser testigos fieles de la obra maravillosa del Señor. Estamos llamados por Dios para decir que el Señor está haciendo una obra en nuestras vidas.
Estamos llamados por Dios para alcanzar un ministerio grande, un ministerio poderoso, para poderle servir y hacer que otros también conozcan lo que nosotros un día conocimos y entender que no hay fantasmas, sino que más bien estamos siguiendo al Señor de señores y al Rey de reyes, que sana, que libera y convierte a su pueblo. Bendito sea Dios. Como el sacerdote Elí, yo hago de nuevo el llamado. Las niñas que quieran ser monjitas. Si usted tiene 40 años y no tiene marido, todavía es una niña y quiere ser monjita, nos llevamos. Quiero que les cuente algo. Puse la publicación en Facebook y la que me resultó la primera. Yo quiero ir, 66 años. Yo le dije, no, hermanita, ya en ese lugar no han comprado todavía cajones para eso. No, ya no. Podemos servir mucho, ¿cierto? Todavía, porque no podemos negar que una mujer de 66 años puede servir mucho. Pero ya como para una vida religiosa, consagrada, no, porque una persona se tiene que valer de sus propios medios y ya no está para eso. Está antes para que le ayuden antes que ayudar. Hermanas, niñas que están en este lugar, no tengan pena ni miedo, que Dios las ama mucho. Varones, aquí hay un llamado de Dios. Necesitamos sacerdotes, monjitas, servidores del Señor. Hombres que quieran predicar el Evangelio, mujeres que quieran predicar el Evangelio, personas que le quieran servir al Señor. Amén. Amén. Acuérdense, hay que tener confianza de aquel que nos llamó. Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo.